vamos a comenzar a transmitir por Facebook, como le dije hace un momento por WhatsApp incluso, ¿no? Vamos a estar aquí pocos, no se preocupe, no significa que los cuatro que estamos aquí en la sala somos los únicos, sino que en Facebook lo que está la gente. Y Sí, claro. ahí, sí, ahí supongo que usted le habrá compartido tal vez a alguno de sus conocidos, no hay ningún problema. Ya. No, bien, si tienes el enlace de Facebook, tal vez si me lo das por el chat, yo lo puedo compartir más bien para que puedan entrar más gente, ¿no? Al, al Facebook Live. Claro, perfecto, ahorita le envío el enlace de la página. Listo, estimado, vamos a comenzar. Le estoy avisando para que usted esté atento. Se está viendo su WhatsApp. Ah, ya, ya. Ese es el Sí, sí. problema, ¿no? Ese es el problema con esta vaina, ¿no? Ya, ya. Sí, Ahora sí, sí, pues ¿no? sí. A Ah, ver, ya. ya, perfecto, perfecto. Entonces comenzamos. Yo lo voy a presentar. Ya, perfecto. Ya, listo. ¿Cómo están todos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente continuamos con el ciclo de charlas o de webinars a cargo del Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. En visto a que esta semana casualmente corresponde a la temática de fauna silvestre y el día viernes pudimos complacerlos con un ponente y con un tema muy atractivo. Hemos visto que hay bastante concurrencia también por parte suya, entonces, justamente por ese entusiasmo que ustedes demuestran es que hemos invitado también a otro especialista. En este caso es el biólogo Alan Reinhard Flores Ramos. Voy a presentar brevemente su tema que hoy día nos mostrará, nos expondrá, es manejo de fauna silvestre en áreas naturales protegidas. El biólogo Alan Reinhard Flores Ramos es gestor público, docente e investigador, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estudió su maestría en conservación de recursos forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina y biodiversidad y gestión de ecosistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista senior en gestión de los recursos naturales, renovables, biodiversidad y áreas naturales protegidas, experto en gestión y técnicas de manejo de fauna silvestre neotropical. Cuenta con 17 años de experiencia profesional desempeñándose en instituciones como el INRENA, MINAG, MINAN, CERNAM, y actualmente se desempeña como especialista en la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies, órgano de línea de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM. Muy bien, con toda esta presentación vemos que nuestro ponente ciertamente cumple pues, ¿no? Con toda la alta calidad que de hecho va a poder enriquecer a cada uno de ustedes y sobre todo al círculo de estudios. Así que sin más preámbulos, damos pase al biólogo Alan Flores. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes. Gusto en contar con usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de saludarlos a ti, a tu equipo y a todos aquellos que nos están escuchando por las redes sociales y asimismo agradecerles por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Claro, yo creo que sin más preámbulos, debido a que estamos 11 minutos sobre las 6 de la tarde, podremos comenzar. Usted queda con el uso de la palabra y yo voy a reclutar todas las preguntas que los chicos gustosamente nos hagan llegar por Facebook y por el formulario. También algunos que van a ingresar aquí a Meet son del círculo netamente. Entonces, al final, usted ojalá pueda intentar solventar las preguntas por parte del público. Eso sería más que todo. Gracias. Muy bien. En todo caso, muchas gracias. Un saludo cordial nuevamente a todos los presentes.
Como ya se mencionó, mi nombre es Alan Flores, soy biólogo y bueno, en todos estos años que han transcurrido, me he especializado en manejo de fauna silvestre y en esta sesión voy a compartir con ustedes algunos aspectos muy generales, muy especiales también sobre cómo se trabajan algunos ejemplos del manejo de fauna silvestre en las áreas naturales protegidas. Entonces, como pueden ver acá en esta imagen, en buena cuenta es un resumen de lo que yo voy a conversar con ustedes, ¿no? Vamos a hablar en un primer momento de cómo se maneja las poblaciones de vicuñas en algunas áreas naturales protegidas, poniendo énfasis en la Reserva Nacional Pampa Galera, Bárbara Chile, donde he tenido el honor yo de trabajar como jefe de área. Vamos a hablar también del manejo de las taricayas en la Reserva Pacaya Samiria, de manera bastante general, pero haciendo mención a los aspectos más relevantes. Y también vamos a hablar de otros aspectos como el manejo del venado blanca en el coto de caza en Angolo y el manejo de la carne de monte en la Reserva Nacional Pucacuro. Entonces, con este preámbulo y esperando que esta exposición sea de su agrado, vamos a dar inicio al mismo. Esto es básicamente un poco también para entrar en contexto, quiénes somos, quién soy. Ya se ha dicho en la presentación un poco de mí, pero yo quería recalcar que además de desempeñarme como especialista, en estos últimos años me he venido desempeñando también como docente universitario en algunas universidades, en donde he participado como profesor contratado, como investigador asociado, asesor externo de investigaciones científicas, tesis, etcétera, y también profesor invitado en varios programas, diplomados, especializaciones, maestrías, etcétera. Tengo como mentor, como maestro en estos temas, quien me ha guiado mi accionar, el profesor, el magíster ingeniero forestal Pedro Vázquez, quien es profesor de la Universidad de La Molina, específicamente del Centro de Datos para la Conservación de La Molina. Y tengo dos grandes amigos que también han guiado mi trabajo en manejo de fauna, que son los biólogos Víctor Infante y el colega Steve Martán. Acá, en esta foto que ustedes pueden apreciar, estoy en las faldas del Sarasara, en la meseta de Parinacochas, al sur de Ayacucho, a más o menos a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Una vista sencillamente espectacular del paisaje altoandino que tanto me gusta, por cierto. Entonces, hablemos un poco de aspectos generales sobre el manejo de recursos naturales renovables dentro de estas áreas naturales protegidas para poder entrar de lleno a lo que es las áreas. Estas son un poco las experiencias que se tienen, ¿no? La experiencia de Pampa Galera, la experiencia de Pucacuro, la experiencia de Pacaya Samiria y la experiencia del Angolo. Cada una de estas experiencias aborda una temática específica del manejo de fauna silvestre. Empecemos entonces con lo que pasa con el manejo de la vicuña en la Reserva Nacional Pampa Galera Bárbara Aquile. Como pueden apreciar ustedes en esta lámina, la Reserva Nacional Pampa Galeras se crea un 18 de mayo del año 1967. Y la razón más importante de su creación responde al hecho de recuperar y más adelante poder promover el manejo sostenible de esta especie. En los años 60, nuestra vicuña a nivel nacional y a nivel global en realidad estaba al borde de la extinción. Los investigadores de ese entonces datan que en el Perú existían entre 5.000 a 10.000 vicuñas como máximo, y en la Reserva Pampa Galeras tal vez habían entre 4.000 a 5.000 vicuñas. Dicho sea de paso, un número muy bajo. Es a partir de ello que el Estado peruano, en alianza con la cooperación técnica alemana, y además también en sinergia con las comunidades locales, en este caso la comunidad campesina de Bucanas, logran sacar adelante un expediente técnico que se concretiza en el año 87 con el establecimiento de esta área protegida, convirtiéndose en la primera Reserva Nacional del Perú. Esto quiere decir en la primera área natural protegida que se ha creado para conservar un recurso natural como la vicuña, pero con miras de promover su manejo y su uso sostenible para que éste genere riqueza y desarrollo comunal en torno a su aprovechamiento. Entonces,
esta es una experiencia muy interesante que luego se ha replicado a nivel de otras áreas protegidas, en donde también se realiza el manejo de la vicuña, como es el caso de la Reserva Nacional Salina y Aguada Blanca, o la Reserva Paisajística Norte Aurus Cochas, o la Reserva Paisajística Cuenca de Cotahuasi, entre otras áreas protegidas que, como vamos a ver, tienen también poblaciones de vicuña. Para ubicarnos un poco en el paisaje, ¿no? Es importante recordar que la Reserva Pampa Galeras se ubica en la provincia, en el distrito de Lucanas, en el sur del departamento de Ayacucho, a una altitud promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando del ecosistema de Puna, en donde existen pues, formaciones vegetales como los pajonales, el césped de Puna, los bofedales, los bosques de Jeña, los bosques de Quichua, etc. Estamos hablando de un ecosistema que tiene condiciones ambientales muy extremas, cambios de temperatura muy bruscos entre el día y la noche, y que, bueno, a pesar de su ubicación geográfica, podemos decir que está relativamente cerca de la zona costera, está como que a hora y media de la ciudad de Nazca y a 2 horas más o menos de la ciudad de Puquio, en la provincia de Lucana. Si no quisiera ir, es prácticamente llegar a Nazca y luego emprender la carretera interoceánica en tramo 1 entre Nazca y el kilómetro 90, y ahí podemos ubicar el área protegida. En esta imagen ustedes pueden apreciar una vista general de lo que es la infraestructura, ¿no? Del puesto de control y de lo que fue en su momento todas las instalaciones que se dedicaron como centro de operaciones, como centro base para el proyecto de utilización racional de la vicuña, que trajo consigo, ¿no?, la recuperación de esta especie. Acá pueden ver ustedes imagen del ecosistema para que entren en contexto, ¿no? En qué condiciones ambientales se lleva a cabo el manejo y cómo los manejadores, en este caso los titulares de la comunidad campesina de Lucana y el Estado, representado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, son los responsables de conducir este proceso de manejo. Me gustaría que ustedes tomen en cuenta que en el Perú, las áreas naturales protegidas son administradas, por lo menos las que tienen carácter nacional, por el CERNAM. El CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. Entonces, este Ministerio del Ambiente tiene una jefatura de área, y esta jefatura de área tiene un equipo técnico que desarrolla un conjunto de actividades en el marco de la normatividad vigente de áreas naturales protegidas y en el marco de la institucionalidad que existe en ese entorno. Entonces, para poder garantizar el manejo de la vicuña, en el área natural protegida se promueve una gestión integrada de la conservación, en donde el manejo de fauna silvestre es un componente de un todo llamado gestión efectiva de la biodiversidad, en donde se combina actividades de vigilancia y control, actividades de gestión del turismo, actividades de gestión participativa, educación y sensibilización ambiental, monitoreo biológico y promoción de la investigación científica. Entonces, cuando se habla de la conservación de la vicuña, una parte de ello es el manejo de sus poblaciones, el manejo de su hábitat y el aprovechamiento sostenible de su fibra, pero también va integrado a otros elementos que le dan sostenibilidad a la gestión del área. Aquí podemos ya ver algunas imágenes de esta especie tan bella, ¿no? tan apreciada, tan esbelta, tan ligera, tan grácil, que está en nuestro país desde el norte, ¿no?, desde Cajamarca, donde ha sido introducida, hasta el sur, ¿no?, Tacna, Puno, ¿no? Entonces, lo tenemos por lo menos en 16 departamentos. Y sin lugar a dudas es un emblema para nuestro país, ¿no? Acá en la imagen ustedes pueden apreciar una tropilla. Una tropilla viene a ser un grupo de machos juveniles que, bueno, por un tema de la organización social de la especie, han sido expulsados de sus grupos familiares y ahora se integran a estos grandes grupos de machos jóvenes que están adiestrándose, están preparándose, están logrando adquirir las capacidades para que puedan luego más adelante formar sus propias familias con hembras. Estamos hablando con un grupo familiar, está integrado por un macho, varias hembras y varias crías, dependiendo de cómo se dé la aparición.
Entonces, la vicuña tiene esta organización social, ¿no? Estamos hablando de grupos familiares, estamos hablando de tropillas, de machos jóvenes, y estamos hablando de individuos solitarios, que son los machos cuando están muy adultos. Ahora bien, si queremos darle una vista al pasado, no podemos dejar de mencionar a personajes ilustres que han contribuido mucho con el establecimiento, con la creación y con el éxito del programa en Pampa Galera. Uno de ellos es el doctor Marc Droyani, que todavía está con nosotros, todavía está vivo, y que suele compartir espacios académicos en diversas ahora plataformas virtuales. Es profesor de la Universidad de La Molina. Y bueno, también está los doctores Franklin, y entre otros personalidades de ese entonces que lograron sacar adelante este proyecto. Esto es un poco ya lo que les había comentado, ¿no? Aquí vemos cómo fueron los inicios del establecimiento del área natural protegida. Todavía ahí pueden ver esas instalaciones muy precarias que existía todavía antes del establecimiento del área y que sirvió para que los investigadores peruanos, belgas, alemanes puedan establecer una buena línea de base para luego, desde el diagnóstico, sustentar técnicamente las razones para el establecimiento, la creación del área. Entonces, en esta imagen, no sé si ustedes ya recuerdan, pero acá está el profesor Marc Droyani, que era veterinario y además también ingeniero forestal, para los que no sabían, que fue alemán, por cierto, que se considera una de las personalidades en materia de investigación que más ha aportado al conocimiento de la biología y del manejo de la vicuña, ¿no? Y también los guardaparques, ¿no? En la Reserva Pampa Galera es la primera área protegida donde se formó la primera escuela de guardaparques de todo el sistema de área protegida. Y bueno, nuestro primer ministro del Ambiente, el doctor Antonio Brahe, que en buena cuenta también fue el primer jefe de la Reserva Nacional Pampa Galera y que también se integró a este equipo de trabajo. Entonces, personalidades ilustres que dieron vida y permitieron que este proyecto tenga éxito, ¿no? Acá los podemos ver también a muchos otros más en esta reunión técnica del grupo de especialistas de camelios silvestres, en donde podemos apreciar al profesor nuevamente Hoffman, pero también vemos a Kai Otte, que entre ambos y con el profesor Manuel Rodríguez, que me parece que está acá, dieron vida a un libro que es considerado la Biblia o el documento más importante de manejo de la vicuña en el Perú, que es un libro que justamente se llama El manejo de la vicuña silvestre, que bueno, seguramente habrá oportunidad para compartir con ustedes. Es un libro que está en versión digital para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Y también tenemos a nuestro ministro de Ambiente, muy joven, por cierto, el ministro Antonio Brahe, y para quienes no lo conocen, acá está mi mentor, que es el profesor, el maestro Pedro Vázquez, muy joven, por cierto, y con mucho más cabello de lo que actualmente está. Entre otras personalidades, como por ejemplo, también el señor Jorge Luis Cajal de Arequipa, y el colega Carlos Ponce del Prado, que ya no está con nosotros, pero que incluso hay unos premios Ponce del Prado que se mencionan en su honor. Pero actualmente, nótese usted en la imagen cómo ha venido creciendo esta población de vicuña a nivel nacional, ¿no? Desde los años 65, 67, que se dio el establecimiento donde se estimaba que había 1000, 2000 vicuñas, como con este proyecto, cómo se ha impulsado la recuperación de la especie a nivel nacional. Aprecien ustedes que los censos del Ministerio de Agricultura, del INRENA, del CONAX, el CONAX fue el Consejo Nacional de Camelios Sudamericanos, era un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, pero luego se extinguió la institución y pasó a formar parte del INRENA. Luego el Ministerio de Agricultura y Riego fueron aquellos que elaboraron censos poblacionales, y en el 2012 fue el último censo nacional que estableció que existían cerca de 209.000 vicuñas. Actualmente, de acuerdo a las proyecciones que se tienen, de acuerdo a las áreas de manejo, estamos cerca de los 230.000 especímenes o individuos de vicuña. De todas maneras, podemos decir que ya la especie se encuentra fuera de peligro de extinción, ya no está amenazada, ya no está categorizada como amenazada. Sin embargo, siempre hay un peligro latente que el Estado siempre tiene que cautelar, toda vez que tiene que honrar compromisos internacionales, como lo es el convenio sobre la diversidad biológica, el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas, de fauna y flora silvestres, CITES, y el propio convenio para la conservación y el manejo de la vicuña. Acá están las áreas donde todavía se pueden apreciar las vicuñas y donde todavía se puede hacer un manejo.
Aquí ustedes pueden ver en la imagen la técnica ancestral del shahu, y acá en la parte inferior pueden ver lo que se hace actualmente, ¿no? Básicamente es una copia, es una réplica que a lo largo de los años se ha venido aplicando en el ande peruano, que es la técnica de arrear las vicuñas, encerrarlas, ¿no? A través de unas mallas, y luego proceder a su captura, su sujeción, su esquila electromecánica y su liberación. Acá, para los que no tienen mucha concepción de la ubicación de las áreas protegidas, acá fíjense, incluso en el coto de Casa Chubamba, que está en Cajamarca, por cierto, hay vicuñas, y se está proponiendo una posibilidad de manejo, claro, sin cazarlas, ¿no? Sino el aprovechamiento sostenible de sus fibras, ¿no? También en el Parque Nacional Huascarán hay vicuñas en el santuario histórico Cajamarca, en Nor Yauyos Cochas, en Galeras, en Salinas de Aguada Blanca, y también está en Salinas de Aguada Blanca, ¿no? Cotahuasi, entre otras áreas. Fíjense, son 7 áreas protegidas, pero si hablamos con áreas de conservación regional, me parece que hay más todavía. Acá pueden darse cuenta un poco la dinámica de estos datos hasta el 2019, que fue que yo estuve trabajando en el CERNAM. Bueno, hasta 2020 trabajé hasta inicio de año. Entonces, aquí cerca de 21.000 vicuñas, creo que un poco más ahora, deben estar en áreas protegidas, cautelados por el CERNAM. Pero de todas maneras, la vicuña tiene un conjunto de amenazas, y justamente es ahí donde las técnicas de manejo tienen que coadyuvar a que estas amenazas se logren mitigar o se logren reducir, ¿no? Una de las principales amenazas es la sarna, ¿no? Que es una enfermedad parasitaria, una infección parasitaria, una ectoparasitosis, ¿no? Que infesta a la vicuña y que puede generarle complicaciones de salud, incluso la muerte. Además de la sarna, existe la caspa, que también es una dermatitis, ¿no? Una afectación de la piel de las vicuñas, y que en buena cuenta, si bien es cierto, no mata al animal, pero sí genera un perjuicio en el precio de la fibra, desmerece el precio, pierde su valor comercial, y eso genera, ¿no?, impactos negativos en la economía de los manejados. Y también debemos reconocer, de acuerdo a esta lámina que nos ha proporcionado CERFOR, es la fuente CERFOR, que la caza furtiva también es un peligro latente. Es constante, no es en grandes escalas, pero sí es constante, latente, y a largo plazo podría estar mermando las poblaciones. Y por eso que se tiene que integrar mucho con las comunidades y con los gobiernos regionales. En esta imagen ustedes pueden apreciar, es una pintura rupestre, una vicuña hembra preñada, que representa, en buena cuenta, una expresión de la importancia que tenían para nuestros antepasados, los pobladores andinos pre-incas inclusive. Representa la importancia, simboliza la importancia que tenía este recurso para ellos, ¿no? Tanto porque le proveía de alimento, carne, le proveía también de herramientas a través de sus huesos, y le proveía de abrigo, ¿no?, de prendas para poder abrigarse en estas altitudes que hace mucho frío. Entonces, es una pequeña caverna que ya, bueno, con el tiempo se ha ido cayendo, y ha dejado en descubierto esta pintura rupestre, que seguramente cuando está pues toda la caverna, la cueva completa, esto estaba al fondo, ¿no?, donde ellos vivían. Entonces, esto se encuentra en el sector Guaraya, que es la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pampa Galera Bárbara, aquí en la provincia de Lucanas. Acá pueden apreciar ustedes, miren las hermosas vicuñas, nuevamente grupos de estropillas, perdón. Aquí está un poco el manejo de la especie, ¿no?, con la sujeción, la esquila, y luego esa fibra que es esquilada, es llevada hacia unos talleres de transformación primaria, donde se hace una limpieza de la fibra y se va clasificando para su posterior comercialización y exportación. Acá nuevamente vemos, estoy tratando de ser lo más ilustrativo posible para que ustedes se den una idea y se trasladen hacia Pampa Galera y puedan ver cómo es el manejo de la vicuña. Ahí está, nuevamente estamos hablando de una puna seca, ¿no? A diferencia del norte del Perú, donde está Cajamarca, La Libertad, es una puna mucho más húmeda, incluso tienen algunas partes jalcas, tienen páramo, pero acá no, acá estamos hablando de puna seca. La puna de Ayacucho es una puna muy seca. Y acá podemos ver ya una familia con su cría que recién acaba de nacer, y una cría que todavía no se puede poner en pie porque recién está a la luz del día, está recién tratando de incorporarse por primera vez en su vida. De todas maneras, es importante tomar en cuenta que
este manejo de fauna silvestre, para que sea orientado hacia un uso sostenible, tiene que cumplir este círculo virtuoso de la conservación, que es un poco la filosofía de trabajo de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas. En primer lugar, todo este manejo debe conllevar a la conservación de la biodiversidad, a que los servicios ecosistémicos, justamente el patrimonio natural, se sigan ofreciendo, se sigan perpetuando, se sigan dando, y que esto genere beneficios económicos para la gente, ¿no? Como esta fibra tan apreciada. Para eso, el primer paso es identificar, hacer un diagnóstico sobre el potencial de aprovechamiento del recurso, en este caso el potencial de aprovechamiento de la fibra, elaborar un instrumento de gestión que es un plan de manejo en buena cuenta, otorgar un título habilitante, es decir, una autorización para que se pueda ejecutar la esquila, la captura, y luego, bueno, para poder garantizar la trazabilidad, se tiene un certificado de procedencia, que es el documento que acredita que este recurso proviene de una área protegida y de un manejo, y luego se monitorea este aprovechamiento del recurso. ¿Sí? Acá, miren esta imagen muy interesante respecto a lo que es un chaju de vicuñas, en donde pueden apreciar cómo la gente va, ¿no?, formando una especie de un cerco, ¿no?, un cerco vivo, ¿no?, con personas, con sogas, con estas banderillas, que lo que hacen es que las vicuñas puedan ir orientarse a un lugar donde, a un embudo de captura donde van a ser encerradas, capturadas y esquiladas. Acá solamente para ilustrar un poco la cantidad de vicuñas, que acá lo pueden ver en Ayacucho, más significativo, ¿no? Durante los últimos, no sé, pues 10, 12 años, se han logrado esquilar casi, bueno, no sé, acá son 232.000 vicuñas, imagínense, que es bastante, ¿no? Aquí está la producción de fibra, que es más o menos estable, digamos, no hay cambios significativos, y la producción ha estado cerca de las 38 toneladas, increíble. Acá datos más exactos, pero solo para poner en relieve que en Ayacucho, que este es el caso que estoy hablando de Ayacucho, hay 72 titulares de manejo, o sea, 72 personas naturales o jurídicas, ¿no?, que tienen declaraciones de manejo, o sea, planes de manejo, que son supervisados por el gobierno regional y que manejan la vicuña. Pero en realidad en la región de Ayacucho es Lucanas la que alberga la mayor cantidad de población de vicuñas y por ende la mayor cantidad de producción de fibra de vicuña. Acá tenemos ya las vicuñas capturadas en el chat para poder ser esquiladas. Y acá voy a hablar un poco de algunas actividades que integran todo este manejo, ¿no? En primer lugar, el sistema de vigilancia y control, en donde están los guardaparques voluntarios y los guardaparques comunales, ¿no? El Estado trabaja un tema importante a través del CERNAL con las comunidades locales, que se llama la gestión participativa. La gestión participativa es aquella que involucra justamente a los actores locales en la toma de decisiones, pero también los hace partícipes de las actividades que coadyuvan con la gestión de las áreas protegidas y en este caso con la conservación de la vicuña. Entonces, el jefe de área, sus especialistas, sus guardaparques, los voluntarios, los guardaparques comunales que integran un sistema de vigilancia comunal participativa, todos ellos suman esfuerzos para sacar adelante este proceso de vigilancia y control que es tan importante. Y fíjense que en CERNAL la cosa es bien ordenada, ¿no? Hay lineamientos, hay metodologías, hay un conjunto de pautas que se tienen que seguir. Incluso la área en general se encuentra bastante delimitada, se encuentra bien mapeada, ¿no? En donde los hábitats se encuentran bien reconocidos, en donde se realizan los patrullajes rutinarios, los patrullajes especiales y la vigilancia participativa comunal. Incluso hay un conjunto de metodologías como el mapa por efectos por actividades antrópicas, el mapa de ámbitos controlados, que nos permite hacer una gestión de la vigilancia y control. Acá, lo que les había mencionado, lo que se hace con la vicuña, que es parte del manejo, es evaluarla, no monitorearla. Para eso se tiene que tomar en cuenta su organización social. Se hacen 2 censos al año, uno en junio y uno en octubre, en donde se codifica, se hace un censo, ¿no? Se hace un recuento de las poblaciones, tomando en cuenta su organización social, ¿no? Ya les dije, grupos familiares, tropillas, solitarios, e incluso en algunos casos no determinados. También se registran todas las especies asociadas que se ubican cerca de la población de vicuñas censada. Acá tienen ustedes la población de vicuñas desde el año 2010 hasta el año 2019,
Y se pueden dar cuenta, si trazamos una diagonal por acá, una línea recta, una línea transversal, podemos decir que la población se mantiene estable. La producción de fibra también es estable, tomando en cuenta que siempre un año se esquila más, otro año se esquila menos, y es oscilante. Pero igual estamos hablando de más de 270 kilogramos de fibra de vicuña durante todo este tiempo, ¿no? Fíjense ustedes, desde el año 2008 hasta el año 2018. Lo clave es lo que les dije yo hace un momento, la sostenibilidad hacia el futuro se garantiza con la participación local. La gente tiene que recibir beneficios económicos o beneficios ambientales para que puedan sumarse a esta alianza estratégica para la conservación. Y acá vemos en la imagen, acá estoy yo cuando era jefe de la reserva, acá está mi jefe, que actualmente sigue siendo el jefe del CERNAM, pero ya no es mi jefe, pero lo sigue siendo del CERNAM. Y acá está también mi jefe inmediato, el ingeniero José Carlos Nieto, el doctor Pedro Gamboa, que, bueno, siguen siendo autoridades en el CERNAM, y en estos momentos estábamos con la presidenta de la comunidad de Lucanas y su administrador, todos estableciendo alianzas estratégicas para sacar adelante el manejo de la vicuña. Porque justamente es esto, ¿no? Queremos siempre ver a la vicuña en su estado natural y desarrollando sus actividades normales, como debe decir, ¿no? Nuevamente las tropillas de macho. Acá tenemos una hembra con su cría, acá están las tropillas de machos, acá están sus depredadores naturales, ¿no? Es normal en un ecosistema saludable, un ecosistema que esté bien manejado, bien llevado y que demuestre a un estado saludable, tiene que ver todos los integrantes del ecosistema y de la cadena trófica. Acá está el zorro andino, Licalopes culpeus, y aquí está una vicuña macho que está amenazante, ¿no? Está cautelando que este zorro no vaya a entrar y dañar a sus crías. Pero también en el entorno hay guanacos, por lo menos en Ayacucho, en la zona sur, hay guanacos, y el guanaco también comparte el hábitat de la vicuña en algún momento. Aquí están los guanacos también con sus crías. Acá hay más guanacos, un grupo familiar de guanacos, que es un camelio sudamericano silvestre muy similar a la vicuña. Nuevamente más fauna, como que interesante, ¿no? Este hermoso ejemplar de guanaco es un macho y bastante imponente en la zona de influencia de la reserva, entonces en el ámbito de la comunidad campesina de Hualgo y anexo en la provincia de Lucanas. Pero bueno, igual las vicuñas no respetan pues los límites artificiales que en buena cuenta el hombre establece, como por ejemplo las vías terrestres, y entonces siempre hay una problemática de atropellamiento que se está manejando. Nuevamente, más guanacos. Estas imágenes tienen como propósito que ustedes más o menos se trasladen hacia el lugar de manera al menos así virtual y puedan entender un poco de qué estoy hablándoles cuando hablo del manejo de la vicuña y de su entorno ambiental. Y fíjense, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cuando es posible apreciar la naturaleza en su máxima expresión, ¿no? El depredador top de la puna, el puma, también puede ser avistado con total naturalidad en la Reserva Nacional Pampa Galera, en donde encuentra condiciones saludables para poder estar. Ya lo dije, el estado sanitario también es un tema para trabajar con veterinarios, con sus tecnistas. Miren, hay un tema que preocupa, el tema de la sarna, el tema de la caspa. Los atropellamientos, también ya lo dije, si bien es cierto, no es que sean muchos, pero igual, si lo hablamos desde un punto de vista económico, eso genera impactos. Bueno, acompañados al manejo de la vicuña, también se hacen esfuerzos por conocer y manejar algunas otras especies de fauna, como por ejemplo el cóndor andino, una especie emblemática que hemos venido monitoreando, veníamos monitoreando, ahora el trabajo continúa con el jefe que está a cargo, que es el biólogo Santiago Paredes, y con su equipo técnico, pero en su momento, hasta el año 2000, hasta enero del 2020, yo era partícipe de todo esto porque era el jefe, le conducía todo este proceso, y aquí vemos como este dormidero comunal ubicado en la zona de amontonamiento, en la zona de Ilacata, como cada vez está habiendo muchas más poblaciones de cóndor, ¿no? Una especie que está amenazada y que se sigue estudiando tanto en sus temas ecológicos como en sus temas de alimenticios, con el tema de las egagrópilas. Acá miren ustedes el cóndor, ¿no? Es una maravilla en realidad poder apreciarlo en su estado natural en Pampa Galera. Las investigaciones científicas también es una estrategia que se ha tenido a bien implementar en la reserva, porque somos conscientes que gestores públicos tenemos que adoptar posiciones o decisiones basadas en evidencia. Y en este caso, la evidencia y la información científica
es quien nos da los mejores elementos de juicio para tomar la mejor decisión. Entonces acá compramos cámaras trampa, promovemos la investigación de tesis, proyectos de tesis que tal vez puedan ustedes también interesarse, entre otras investigaciones de fauna silvestre asociada. Hasta acá el tema de la vicuña. Trataba de hacer algo rápido por factores de tiempo, pero ahora hablemos un poco de lo que se hace en la Reserva Nacional de Pucacuro, ¿no? Esta presentación de Pucacuro es en buena cuenta información que en un momento me proporcionó el jefe del área, el colega el biólogo Cristian González Tanchiva, que lamentablemente por efecto de esta pandemia ya no se encuentra con nosotros, pero vive en nosotros en nuestros recuerdos y vive también su imagen de un gran profesional dedicado a sacar adelante el manejo de fauna silvestre, sobre todo con las comunidades nativas de la Reserva Comunal Purús. En honor a él también voy a compartir estas imágenes que siguen a continuación. Esta reserva se ubica en el distrito de la provincia de Tigres, de acuerdo, en el departamento de Loreto. Es un área relativamente grande, ¿no? Casi 700.000 hectáreas, y tiene una zona de aprovechamiento directo también bastante importante. Se creó con el objetivo de conservar los bosques húmedos de la región Napo, y además también para asegurar el manejo de los recursos naturales por parte de las comunidades locales. ¿Qué recursos se aprovechan? Una serie de recursos, pero yo voy a hablarles, como es manejo de fauna, voy a hablarles de los animales de caza. La cacería es una actividad tradicional para las comunidades nativas, sobre todo en este caso los pueblos, las comunidades quechua. Estos señores quechua hablan un quechua, ¿no? Hablan un quechua, un idioma que es muy entendible por parte de cualquier quechua hablante, ¿no? Hay muchas historias de las razones por las cuales ellos hablan quechua, pero una de ellas es que fueron pobladores llevados desde el Ande en la época de la explotación del caucho, ¿no? Y que lograron luego asentarse y tener esa lengua nativa, ¿no? Pero lo cierto es que hablan una variante del quechua, que es el quichua, y que es perfectamente entendible entre quechua hablante. Pero bueno, fuera de eso, la actividad de cacería en estas comunidades es un tema que no solamente es por un tema económico, ¿no? Sino también genera beneficios alimenticios y también es un tema cultural, ¿no? Fortalece incluso la familia y la relación entre los cónyuges. Hay unas comunidades que están asentadas justamente en el área protegida, que han establecido títulos habilitantes. El CERNAC le ha otorgado títulos habilitantes, tanto acuerdo de actividad menor como contrato de aprovechamiento. Esto ha sido obviamente paulatino, es un proceso grande de sensibilización, de poder adiestrar a los manejadores en estos temas. Y lo cierto es que durante todo este proceso que empezó en 2011 hasta el 2015 y hasta la fecha, se viene trabajando bastante bien esta propuesta, ¿no? Para eso, acá vemos a la ingeniera Cecilia Cabello, que en su momento fue la directora de gestión, y acá mi amigo Cristian González, con también los titulares de manejo de las comunidades quichuas, donde se aprobó el primer plan de manejo que finalmente permitió que estas dos asociaciones, los pumarrunas y los cazadores de instituto, puedan acceder al manejo de manera legal, con un conjunto de pautas técnicas. Cuando hablamos de manejo, hablamos del cumplimiento de una serie de pautas técnicas, como por ejemplo, no es posible cazar algunas especies que están amenazadas o que no resisten la caza, como los primates o los mamíferos grandes como la sachavaca, el lobo de río. Solamente se permite cazar en la zona determinada por el área protegida, se deben respetar las cuotas de caza, se debe llevar todo un monitoreo, todo un registro, se debe cuidar los hábitats, cuidar las cochas, que son las fuentes de agua, cuidar las colpas, los aguajales, que son los hábitats donde la fauna puede ser refugiada, y obviamente no impactar, no contaminar. En buena cuenta las comunidades están cumpliendo con sus compromisos y eso les garantiza la sostenibilidad del aprovechamiento, tanto para chajinos, guanganas, majás, entre otros venados. Por eso las comunidades se han comprometido a cumplir su plan de manejo, a solamente cazar lo que es permitido, cumplir con las cuotas establecidas, realizar la caza en las áreas determinadas e ingresar en un número bajo a cazar. El CERNAC
parte tiene labor más de gestión, ¿no? Más de administración del área, ¿no? Evaluar las poblaciones mediante diversas técnicas, ¿no? Aquí pueden ver el consenso cultural, aquí pueden ver los registros de casa, aquí pueden ver las áreas de ocupación. Son diversas técnicas que se realizan ya para evaluar el recurso y poder garantizar que se está haciendo un buen trabajo. Acá tenemos la técnica del consenso cultural, por ejemplo, trabajando con los pobladores locales. Y aquí tenemos ya un análisis más ecológico, más de modelamiento con el patrón espacial de ocupación del tapial. Pero también el registro de cámaras trampa es parte del manejo de la especie porque es un componente importante en el monitoreo de las poblaciones. Tenemos que monitorear qué tanto el aprovechamiento está impactando, ya sea en menor o mayor medida, para luego ir ajustando el modelo de manejo. Pero bueno, hay un conjunto de especies que están bajo acuerdo de cacería, no solamente los que he mencionado, sino también hay algunas especies que se pueden manejar con fines comerciales, por eso tienen un contrato de aprovechamiento. Hay otras especies que solamente se pueden manejar con fines de subsistencia y pueden hacer una comercialización, pero muy local, muy cercana. Y hay otras especies que solamente se les permite para consumo personal, ¿no? Como algunas pavas, algunas especies pequeñas, roedores. Y hay especies que también están prohibidas, ¿no? No se puede cazar el tapir, los achabaques, no se pueden cazar los monos grandes, porque está comprobado que no toleran la caza por su biología. Entonces, se dan cuenta, ya hemos terminado con Pucacuro y pasamos a ver Pacaya Samiria. En Pacaya Samiria se aprovechan varios recursos de fauna, pero yo voy a centrarme en las taricayas, ¿no? Que es también luego de la vicuña y el gono de la isla, uno de los mejores modelos de manejo que se tiene, y esta presentación es cortesía del ingeniero Alfredo Neira Saavedra, que también es un buen amigo mío, y que en este momento es el jefe de la Reserva Pacaya Samiria. Esta área protegida también se encuentra en Loreto. Es la reserva nacional más grande del sistema de área natural protegida por el Estado. Tiene una superficie que se aproxima a las 2 millones de hectáreas, un poco más inclusive. Y su objetivo central, claro está, es conservar los recursos de flora, los bosques, la fauna, así como la belleza escénica del bosque tropical húmedo. Es una área protegida que, aunque parezca mentira, está llena de gente. Hay muchísimas comunidades nativas, muchísima gente asentada en sus lugares. Entonces, para eso hay que tener toda una gestión integrada, ¿no? Miren ustedes cómo estas 2.080.000 hectáreas, existen 92 comunidades nativas, existen una población estimada en 47.000 personas. El estado de conservación es bastante bueno. Tiene 22 puestos de vigilancia y control, 67 guardaparques y 612 guardaparques comunales que integran el sistema de vigilancia y control. Entonces, imagínate la cantidad de personas que son las que se necesitan para poder controlar, ¿no? Y principalmente vigilar que todo lo que se acaba conforme al ordenamiento legal. Miren ustedes los recursos, pero aquí está la taricaya, que es lo que yo quiero hablarles, ¿no? Como el manejo de taricaya mediante la siembra de nido de taricayas ha permitido que este recurso pueda recuperarse bastante bien en Pacaya Samiria y pueda servir también como un medio económico para la gente. Miren ustedes acá el área de intervención de la reserva, increíble, en un montón de puestos de control, un montón de gente, y aquí están los contratos de taricaya, 41 contratos de taricaya y también acuerdo de actividad menor, entre otros recursos que se manejan con las comunidades locales. Porque ahí hay que trabajar con mitigar o contrarrestar las amenazas sobre las especies, ¿no? Sobre la propia biodiversidad del área, ¿no? Como la tala ilegal, la pesca ilegal, la caza ilegal, las invasiones. Entonces, todo eso, el CERNAM con sus guardaparques comunales, coadyuvan esta tarea. Porque hay un conjunto de beneficios que se generan, por cierto. Esto es innegable, que genera desarrollo, genera riqueza. Y este manejo de quelonios acuáticos que nace más o menos en los años 70 también con un importante impulsor que es el señor Pekka Soini, que en los años 70 empieza a idear este modelo, se perfecciona en los 80 y empieza a funcionar en los 90 para que pueda ir, fíjense ustedes, recuperándose las poblaciones de vicuña en esta evidencia que son las taricayas comercializadas y las liberadas. Entonces, acá se aplica una técnica muy interesante, que es el ranching, ¿no? Que es la cría en granja. ¿Qué quiere decir? Que las taricayas normalmente depositan sus huevos en las playas de los ríos, ¿no? Entonces, pero en las playas de los ríos las taricayas están sometidas a un impacto bastante grande de los depredadores naturales y de la propia naturaleza, ¿no? En la dinámica
de las mareas, del cauce, del caudal del río es cada vez más variada, y entonces eso trae consigo que muchos nidos se puedan perder por acciones de la naturaleza, o muchos nidos se pierden también por el saqueo de las personas, porque saquean los huevos, o también porque hay muchos depredadores, ¿no? Es una especie muy predada por, por sus depredadores naturales. Entonces, para evitar eso, se construyen estos nidos, se protegen, se hace una resiembra de los huevos para que aquí nazcan las taricayas. Un grupo de estas se liberan al medio silvestre y el otro grupo se van liberando. ¿Están escribiendo? No, doctor, no se preocupe, no se preocupe. Estaba mandando yo un enlace por el mail para que los chicos que están aquí presentes se puedan registrar, nada más. Perfecto, entonces continúo. Aquí, este es más o menos lo que se hace con las taricayas. Acá tenemos un poco cómo ha ido evolucionando los beneficios que se han generado con las taricayas. Acá tenemos, por ejemplo, cómo durante los años 2013 y 2018 se ha ido avanzando con este tema de las taricayas, del manejo. Han ido aumentando los beneficios socioeconómicos para la gente, y eso es una prueba de que el manejo es exitoso, ¿no? Acá tenemos, fíjense ustedes, la cantidad de grupos de manejo, fíjense ustedes la cantidad de familias que están beneficiados: 192 en la cuenca de Pacaya, 123 en la cuenca Samiria, 106 en la cuenca Yanayacu-Pucate y 21 familias en la cuenca Yanayacu Grande, ¿no? Yanayacu, o sea, Río Negro Grande. Acá también tenemos, miren cómo han ido evolucionando el número de taricayas que han sido comercializadas, y es un símbolo, es una representación de que el manejo está funcionando. Miren acá cómo también se va mejorando en el manejo, y toda la gráfica indica que la población de taricayas ha aumentado. Y para concluir ya, porque ya me parece que estamos con el tiempo, les he hablado de vicuñas, les he hablado de carne de monte, les he hablado de taricayas, ahora les voy a hablar de una experiencia costera, ¿no? Una experiencia de manejo de fauna silvestre que la verdad que a mí me parece muy bonita, muy buena, muy exitosa, por cierto, y que se lleva a cabo en el ámbito de un área que está cedida mediante un contrato de administración parcial al Club de Caza y Pesca y Turismo de Piura, ¿no? Que tiene un contrato de administración parcial de unas 10.000 hectáreas, me parece, dentro del coto de caza El Angol. Acá se maneja el venado cola blanca, y bueno, también el ingeniero Aldo Aguirre, que es el jefe del coto de caza El Angolo, ha tenido a bien proporcionarme en algún momento imágenes e información para poder explicarle este tema. En el coto de caza El Angolo, específicamente en el Fundo Sauce Grande, que es donde está este contrato de administración parcial, se maneja mediante un plan de manejo y mediante un conjunto de lineamientos técnicos poblaciones del venado cola blanca Odocoelos virginiano, el venado gris, el venado cola blanca, que se distribuye prácticamente desde Tumbe de Piura hasta Tacna, Puno, etc. Es una especie ampliamente distribuida en América, desde Estados Unidos hasta el Perú. Y bueno, es una especie que está bajo manejo. Aquí pueden ver la imagen de este macho, de esta hembra, y acá están en los Hawái, están tomando agua. ¿Dónde se ubica el coto de caza? Acá, entre la provincia de Talara y Sullana, en Piura, ¿no? Es un área de uso directo, ¿no? Yo creo que deben recordarlo, ¿no? En el sistema existen áreas de uso directo, como esta de acá: reserva paisajística, refugio de vida silvestre, reservas nacionales, reservas comunales, bosque de protección, cotos de caza, como este caso. Y también existen áreas de uso indirecto, o sea, áreas intangibles donde no se puede hacer aprovechamiento directo, como los santuarios nacionales, históricos y los parques nacionales. El Angolo es un coto de caza, por consiguiente es un área de uso directo. Cuando uno va a ingresar al Sauce Grande, se ve con este letrero, con esta imagen que le da la bienvenida, ¿no? Estamos hablando del coto de caza del Angolo, nuestra ley de creación, su norma de creación, es un área alta protegida, administrada por el CERNAN, que es un ente rector del MINAN, y en este caso hablamos del contrato de administración parcial que se tiene con el Club de Caza y Pesca y Turismo de Piura en el sector Sauce Grande. En el coto de caza se maneja el venado cola blanca mediante la modalidad de cacería deportiva, ¿no? Es decir, se asignan cuotas para que vengan cazadores
paguen un derecho y luego pueden acceder a un trofeo. El CERNAM, obviamente, revisa y aprueba el plan de manejo y el ejecutor de contrato, es decir, el Club de Caza y Pesca, implementa este plan de manejo. Miren ustedes las actividades. El CERNAM aprueba la cuota de aprovechamiento, establece los sectores donde se debe hacer el aprovechamiento, reglamenta la cacería, monitorea la especie y desarrolla actividades de manejo del hábitat. Supervisa también el desarrollo del plan de manejo y del contrato. El ejecutor del contrato implementa el plan de manejo y el reglamento de cacería, monitorea también las poblaciones, financia las actividades de mantenimiento del hábitat y elabora informes trimestrales que son derivadas al CERNAM. Pero claro, previamente al aprovechamiento es necesario hacer un conjunto de actividades técnicas de evaluación, de monitoreo, para conocer la densidad poblacional, conocer la relación machos-hembras, evaluar el hábitat, etcétera, ¿no? De esas actividades se ha logrado deducir de que cada vez más la densidad de venados es mayor, a pesar de que se hace cacería, imagínense, porque estamos entendiendo que se están cazando solamente los machos adultos que ya tenemos descendencia y por consiguiente la población se mantiene estable y el stock se sigue renovando. Es así que no solamente el tema de la densidad, sino también el número de avistamientos ha aumentado en los últimos años. De igual manera, en diversos lugares cada vez hay más venados. Y todo esto habla bien de este plan de manejo que está aprobado, ¿no? Que está funcionando. Y que los reglamentos en caza también funcionan, ¿no? Donde establece la temporada, donde establece que solamente se pueden cazar machos de 6 puntas, que está prohibido cazar las hembras, están prohibido cazar las crías, que existe un guía de caza que solamente es el único que autoriza el tiro, que no se deja animales heridos. Es un conjunto de pautas que le da un marco ético a la práctica de la cacería deportiva. Si bien es cierto, es una actividad que a algunos puede generar sensibilidad, pero si hablamos de manejo de poblaciones, en buena cuenta es retirar a individuos que ya no aportan mucho a la población para generar un tema económico a las poblaciones locales y que coadyuva a la conservación del área, del hábitat. De igual manera, estos recojos de las especímenes cada vez se están mostrando que los pesos promedios se están elevando, es decir, hay ejemplares cada vez más grandes, y es símbolo de que la población está saludable. De igual manera, las cosechas siguen siendo sostenibles. El número de puntas son el número de cuernos, ¿no? De puntas que tiene la cornamenta, entonces cada vez está mejorando, eso significa que los venados están más saludables, que se están cazando bien. Y bueno, todo esto está circunscrito a un calendario cinegético, un calendario de caza que va de todos los meses del año y que hay un conjunto de actividades que llevan a cabo. Esto sería básicamente lo que yo quería mostrarles en estos ya 45 minutos casi precisos que nos hemos demorado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, yo estoy gustoso de compartir con ustedes algunos alcances o detalles que a ustedes les interesen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias en realidad, felicitaciones por la sustentación muy buena, muy nutritiva. Mire, sí, ciertamente hay varios chicos que nos han hecho llegar algunas preguntas aquí por el formulario. Voy a activar mi cámara para poder interactuar un poco con usted. Si también usted desea hacerlo, sería excelente para que puedan conocerlo un poquito más. Ahí está. Claro que sí. Bien. Aquí la compañera Rocío Malavercus Quisibán pregunta lo siguiente. Dice, en los cóndor hay varios tipos sanguíneos de acuerdo al sexo del animal, porque parece que la compañera ha leído tal vez algo relacionado a ello. No conozco yo mucho sobre ese tema, tal vez usted sí, por favor. ¿Grupos sanguíneos me estás preguntando? Sí, pero ella a lo que refiere es si es que por sexo, o sea, si en los cóndor el macho y la hembra varían de cierta forma por el sexo, su grupo sanguíneo. ¿Tiene usted algún alcance sobre eso? La verdad que no, pero entiendo que no. Sin embargo, tal vez lo que yo podría ilustrar es que existe un marcado dimorfismo sexual entre el macho y la hembra. Hay diferencias, ¿no? El macho tiene una cresta, no tiene carúnculas, ¿no? Y la hembra no tiene la cresta, ¿no? Algunos piensan que la hembra no tiene la chalina blanca, pero la hembra sí lo tiene. La diferencia más marcada es en la forma de la cabeza, mucho más grande, tiene la cresta, tiene las carúnculas, esa es la principal diferencia. Ahora, entre adultos hay diferencias también con los subadultos y los juveniles, ¿no? Que se van marcando conforme ya uno va conociendo más a la especie. Pero ya a nivel de detalle de la parte hematológica, sí, o genética, no
no te sabría decir con precisión. No sé si, no podría decirte eso. Eh, no he leído estudios que se han hecho en Argentina, en Chile al respecto, al menos en ese detalle. Bien, muchas Por lo gracias, menos doctor. eso no lo he dicho en la exposición. Sí, pues, de hecho. Aquí otra pregunta que hace llegar Jean-Pierre Manrique Quispe dice lo siguiente: ¿cuál es el manejo farmacológico que usted conozca que se emplea en la sarna, en las vicuñas? Ah, bueno, mira, este tema del tratamiento farmacológico en animales silvestres todavía está en estudio, ¿no? Todavía no hay protocolos así estandarizados al respecto. Sin embargo, se ha venido utilizando eh, ivermectina, ¿no? Antisárnicos como la ivermectina, que se aplica normalmente en camelios domésticos, ¿no? Como la alpaca, la llama, o también en otros rumiantes, ¿no? Entonces, se ha venido aplicando, pero yo sí debo ser bastante crítico, no ha tenido el éxito esperado, ¿no? Al parecer, falta tal vez ajustar la dosis, la posología, ¿no? El tratamiento tiene que ser estandarizado, falta estudiar mucho la farmacodinámica, la farmacocinética de la ivermectina o de otro antiparasitario para que pueda hacer efecto en animales silvestres. Recordemos que en silvestres el factor adrenalina y otras hormonas pueden jugar un rol importante en la efectividad de los fármacos, ¿no? Entonces, ustedes seguramente en su curso de farmacología y terapéutica veterinaria han logrado estudiar eso, ¿no? Pero ustedes, o la mayoría, ¿no? Yo también he estudiado veterinaria en algún momento y nosotros estudiamos pues más en domésticos, ¿no? O en domésticos es diferente, ¿no? Porque en buena cuenta son las líneas o razas animales domésticas ya están adaptadas a la presencia del hombre. Pero cuando son silvestres como la vicuña, a pesar de que tú la puedes capturar año tras año, igual tiene un sistema de silvestría muy grande, se asusta mucho. Entonces, falta investigar y ahí tiene el reto, los colegas veterinarios tienen ese gran reto para poder investigar ese protocolo para poder hacer un tratamiento que podía ser tal vez con ivermectina de largo alcance, ¿cómo se llama? De larga duración, ¿no? De acción prolongada para que pueda tener el efecto, porque tú la vicuña la atrapas, la puedes dosificar, pero luego ya la sueltas. Entonces, ¿en qué momento la vuelves a dar la segunda dosis, la tercera dosis? ¿No? Entiendo que es cada 15 días se tiene que hacer una posología. Entonces, eso faltaría ajustar e investigar y yo los invito más bien a hacer eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta a cargo de Jesper Arrendo Castillo. Dice, ¿cuáles son las principales sanciones monetarias o legales a una persona que hace daño a las áreas naturales protegidas? ¿No? Si usted conoce algún caso peculiar que tal vez nos podría compartir, ¿no? Uno que le haya impactado o llamado mucho la atención. Bueno, en general hay un reglamento, en áreas protegidas hay un reglamento que regula el procedimiento administrativo sancionador, pero de tratarse de especies que están amenazadas o de especies que son el objeto de conservación en un área, esto incluso puede tener implicancias de tipo penal, ¿no? Una cosa es el tema administrativo que se sanciona, como usted lo está mencionando, con una multa que puede ser muy elevada, no sé, 100 UIT, 1000 UITs. No conozco ejemplos que se hayan dado, la verdad, porque es complicado poder sustentarlo. No conozco, al menos en experiencia de fauna, que se ha hecho eso. La mayoría de sanciones son amonestaciones o son eh, de menor cuantía, pero lo que sí yo he tenido oportunidad de encauzar ya son procedimientos de índole legal, ¿no? O sea, ya procedimientos penales por infracción al código penal, ¿no? En este caso, por ser un delito contra los recursos naturales en la modalidad de caza furtiva o en la modalidad de depredación de fauna, ¿no? Ahí sí, nosotros como jefatura del área elaboramos un informe técnico fundamentado, lo elevamos al Ministerio Público para que éste pueda ya desarrollar toda la investigación y encauzar el procedimiento judicial, ¿no? Eso es lo que se hace. Y si se logra demostrar durante el proceso judicial que la persona, con todas las evidencias que se tiene, ha generado ese impacto, puede ser causal de pena de libertad hasta de 8 a 10 años por Listo, impactar comprendo, muchas gracias. A ver, aquí otra pregunta a cargo de la compañera Delia Zavala Chacón dice lo siguiente. ¿Hay estudios actuales en los que manifiesten la prevalencia de la sarna en vicuñas y cuál es el principal ácaro, ¿no? que actualmente está afectando? No sé si habrá investigaciones respecto a ello. Y otra pregunta más que ella misma hace es ¿cuál es el precio del vellón de vicuña en el mercado internacional hoy en día?
Ok, voy a empezar con la última, que es más fácil para mí. Bueno, esta pandemia ha afectado, ha impactado, más o menos estaba en unos $250 en promedio el kilogramo de fibra, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos 5 billones. ¿Ok? Un kilo más o menos son 5 billones, 200 gramos, de repente un poco más, un poco menos, pero ese es el promedio, ¿no? Más o menos 250, $280 el kilo. Es importante, ¿no? Lo otro que me mencionaste es sarna. Bueno, dependiendo de los lugares. En Galeras hemos logrado registrar prevalencias de hasta el 8 al 10%, que todavía no llega a ese 30% que habla Senasa, pero sí igual es significativo porque la sarna en especies silvestres sí genera mortalidad elevada. No tanto por el ácaro en sí, sino por las... Ustedes ya conocen muy bien el daño que genera el animal, no come, se hace daños orgánicos y eso hace que el animal finalmente muera por inanición y postrado. Entonces la sarna es mortal en las vicuñas. Si no se tratan, naturalmente algunas sobrevivirán, pero la mayoría mueren. Y lo que se ha venido dando es eso, ¿no? Hay lugares donde hay menos prevalencia y lugares donde hay más prevalencia, pero en realidad es un factor emergente que se tiene que controlar. No sé si hay otra pregunta ahí, creo que era, o no está bien. No, está bien. Bueno, básicamente, ¿cuál era el ectoparásito principalmente encontrado? ¿No? Tenía el nombre científico. Sí, Sarcoptes scabies, la subespecie auquénida, ¿no? O sea, Sarcoptes scabies, el arador de la sarna, el clásico. Parece que fuera típico de los camellones que están allá, en la alpaca, en las vicuñas, en fin, pero hemos tenido también evidencia que este ácaro también tiene potencial zoonótico, ¿no? Porque las personas que han tenido contacto con el ácaro también han logrado utilizar. Entonces, estamos hablando de un ácaro oportunistamente, también el hombre también se puede perjudicar. Claro, es cierto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta a cargo del compañero Anthony Quispe Collantes dice lo siguiente, bueno, de las reservas muy hermosas que se tienen en Perú, ¿en cuáles se vienen trabajando con repoblación de alguna especie en extinción, en peligro de extinción? Bueno, en Galeras te he explicado del cóndor andino, la vicuña misma, en Calipuy se trabaja con el guanaco, eh, en, en Pacaya Samiria, las picayas que mencioné, en Pucacuro, ¿no? La sachavaca, el lobo de río, los primates que también algunos están amenazados, el delfín de río, el paiche es una especie que tiene cierta vulneración, ¿no? A nivel de otras especies, hasta especies de flora, ¿no? La puya raimondi, el Santorio Nacional Calipuy. En general, las áreas protegidas son una fuente de riqueza de fauna y hay muchas especies que están. Cada área tiene una especie determinada, ¿no? En Perú se habla mucho del oso anteojo, por ejemplo. En Tabacora, Nambaye, que está cerca de ustedes, se habla del tapir de montaña, del oso andino, los jaguares en muchas áreas de la Amazonía. Yo podría mencionar muchas especies que están asociadas a este tema. Listo, doctor, muchas gracias. Una pregunta a cargo de Nelly Malpica López dice, ¿qué pasa si no se saca permiso para la caza de animales y aún así los cazadores furtivos pues siguen agrupándose bastante para hacer daño a los animales, ¿no? ¿Cuál es la principal sanción o condena a estos cazadores furtivos? Bueno, ya lo dije, esto es pasible de una sanción penal, ¿no? Entonces, la Policía Nacional con la Autoridad Nacional, el CERNAV o el CERFOR se asocian, coordinan con el Ministerio Público y pueden darse procedimientos judiciales que terminan con la prisión a la persona, no pueden ir a la cárcel, en otras palabras. Eso es lo más grave. Lo menos gravoso sería, pues, la imposición de una multa o de una sanción que lo inhabilite para que pueda trabajar en estos temas, ¿no? Pero se requiere mucha organización de la autoridad competente, si es área protegida, CERNAM, de la Policía Nacional de Perú para que dé la seguridad y del Ministerio Público para que ejecute la acción penal. Luego ya eso va al Poder Judicial y sigue todos los procedimientos del caso. Los procuradores públicos de los sectores del gobierno también son importantes para que puedan defender los intereses del Estado. Y si en lo personal, por ejemplo, voy yo y presencio que tienen como trofeo en alguna casa o local, no sé, la cabeza o la piel de algún animal que está en peligro de extinción, ¿yo puedo también reportar y denunciar eso?
Sí, bueno, sí, en el plano teórico, claro que sí, ¿no? Podrías hacerlo ante la autoridad, que en este caso sería, en su caso, Cajamarca, ¿no? Sería la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Cajamarca, ¿no? Ahí, colega Lucio Gil, me parece que es el responsable del área de fauna silvestre, y ante él o ante su jefe, su jefa, perdón, que es la administradora técnica, podrían presentar la denuncia para que ellos hagan las investigaciones del caso. Pero sí es posible, ¿no? Claro que la persona tendrá la posibilidad de defenderse, de argumentar cuáles fueron las razones que motivaron a que ellos tengan esos especímenes, pero si no tiene autorización, eso podría traer consigo sanciones, que van desde lo administrativo, como te dije, hasta el índole judicial, penal, civil también inclusive. Listo, muchas gracias. El compañero Muñoz Torres Giancarlo consulta lo siguiente, dice, pues no, cuando una entidad como en este caso Cerfor o las que tienen especies en semi-cautiverio o cautiverio completo bajo su responsabilidad, ¿a dónde o cómo establecen los protocolos alimentarios, no? O sea, ¿cómo saben qué alimento darle? Por ejemplo, si requieren estos animales alguna dieta un tanto inasequible, ¿cómo podrían ustedes manejarlo para conseguirla? Bueno, mira, en toda administración técnica o en toda área no protegida tienen que existir los profesionales que conozcan de la temática, ¿no? En este caso, fauna silvestre. En el caso de cautividad, hay siempre la oportunidad para que participen los colegas veterinarios, que son los que conocen más el tema de alimentación y nutrición. Pues siempre de la mano con que conocen mucho la especie, ¿no? Porque en buena cuenta, lo que hay que conocer es la biología de la especie para que en función a eso poder darle una dieta apropiada, ¿no? Y que no haya problemas en su alimentación. Manejar una especie en cautividad ofrece condiciones mucho más especiales, o sea, es más difícil hacerlo en cautividad que en el medio silvestre. Entonces, uno tiene que adaptar, porque mucho de lo que come el animal en vida silvestre, tú en el lugar donde estás no lo vas a tener. Entonces, tienes que reemplazar. Y esa dieta de reemplazo que ustedes tienen que hacer es un proceso. Tienen que ir probando, tienen que ir viendo. Claro que la ASA, por ejemplo, que es la Asociación Americana de Zoológicos, tiene ya algunos protocolos para algunas especies y es bueno seguirla como referencia, ¿no? Incluso hasta se le da alimentos balanceados también a los animales, ¿no? Pero hay un proceso de adaptación, ¿no? Porque imagínate, pues, si eso es un tema brusco, eso puede generar problemas nutricionales, de asimilación, digestivo, de la muerte animal también. Entonces, recordemos que el animal cuando pasa de un medio silvestre a un medio de cautividad, hay un proceso de estrés natural que siente. Entonces, este espécimen, este individuo, tiene que adaptarse también a las condiciones. Y luego de haber evaluado si ya no se puede retornar al medio silvestre, ya pues tiene que adaptarse a la cautividad y para eso biólogos, veterinarios o técnicos tienen que unir esfuerzos para que se establezcan dietas lo más apropiadas posibles. Entonces, va a depender mucho de la especie, ¿no? No se viene a mí una dieta en especial, pero yo he visto casos cuando he tenido la oportunidad de trabajar en RENA, que hemos supervisado lugares donde han hecho veterinarios o técnicos, han hecho esfuerzos para poder tratar de elaborar una ración alimenticia que cumpla los estándares nutritivos, ¿no? Los requerimientos nutricionales de energía, etcétera, etcétera, pero adaptando a lo que es tu biología. Entonces, a un animal carnívoro, pues no le puedes dejar de dar carne, ¿no? Tienes que darle carne. No le vas a reemplazar con balanceado, pues, ¿no? Entonces, y a un herbívoro tienes que darle también este forraje, ¿no? No todo va a ser balanceado. Entonces, eso ya es un poco la pericia de un veterinario, de un zootecnista, manejador de fauna silvestre, que es diferente a alguien que se encarga de animales domésticos. Ahí hay un punto de quiebre que ustedes tienen que especializarse para que eso sea más eficiente, ¿no? Los animales silvestres no responden necesariamente a los requerimientos de un animal doméstico. Un gato puede parecerse muchísimo a un margay, a un tigrillo, pero biológicamente puede funcionar diferente. Podrá ser que incluso las vacunas, ustedes veterinarios saben que no siempre funcionan. Las vacunas, no sé, pues la leucopenia felina, por ejemplo, no siempre va a funcionar en el margallo. A pesar de que a uno le aplican, pero yo soy biólogo y también estudio veterinaria, entonces yo sé que no siempre funciona. Ah, mire, qué bueno, Igual no pasa sabía. con, igual No pasa, sa- no sa- ¿Mm?
Igual pasa con la No, rabia también. ujú. Sí, No tenía ¿qué decía? conocimiento que usted también había estudiado veterinaria, no tenía Sí, conocimiento, pero claro. qué gusto saberlo, mire, no estaba en su descripción. Bien, doctor, sin más que decir, porque no hay más preguntas, simplemente pedirle nuevamente que pueda, si puede hacer un hincapié en esta parte que veo que hay chicos que siguen repitiendo la misma pregunta, tal vez sea bueno aclararlo. Varios dicen que por su zona, aquí en Cajamarca, ¿no? En la parte del campo, presencian casa deportiva, casa furtiva. No sé si podría otra vez indicarnos, por favor, a qué instancia deberíamos acudir en caso de querer hacer una denuncia, un reporte, ¿no? Para que esto pueda disminuir de una forma bastante positiva, por favor. Claro, mira, hay que comprender que la cacería deportiva debidamente autorizada o cualquier tipo de cacería deportiva, comercial, sanitaria, recreativa, etcétera, que esté debidamente autorizada y que se desarrolle en el área determinada, eso es permitido, ¿no? Pero para eso hay que tener los papeles, ¿no? Los documentos. Toda actividad que no está autorizada, por consiguiente es ilegal, es informal, siempre que no se trate de un tema de subsistencia, de un campesino pues, que está cazando, no sé, pues, una paloma para comerla, siempre no se trate de eso, sí podría ser pasible de una sanción y podría ser sancionada. ¿A dónde? Como lo vuelvo a repetir, la autoridad forestal y de fauna silvestre competente, en el caso de Cajamarca, es la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Cajamarca, que es un órgano desconcentrado del CERFOR, del Servicio Nacional Forestal. Es ahí en donde ustedes tienen que analizar sus denuncias. También lo podrían hacer, si ustedes lo desean, al Ministerio Público, a la Fiscalía, pero es un poco más complejo, ¿no? Requiere más documentos, más papeles, más formalidad. En cambio, uno puede ir oralmente, acercarse a la oficina de ATF en Cajamarca, transmitir la denuncia, canalizarla y con eso funciona bien, ¿no? Porque si son actividades ilícitas, sí, no deberían permitirse porque están impactando negativamente en las poblaciones a través del fauna. Particularmente, como lo he repetido en toda mi charla, yo soy alguien que me gusta mucho el manejo de fauna y el manejo implica hacer un uso de la fauna. Pero este uso tiene que basarse en conocimiento científico, tiene que basarse en parámetros, tiene que basarse en criterios técnicos para que el uso sea sostenible. ¿De acuerdo? Tal igual como cuando manejamos un acto ganadero, ¿no? Tenemos que aplicar bienestar animal, ¿no? Tenemos que aplicar todas las técnicas, ¿no? Que ahora la zootecnia pues ya ha evolucionado bastante, ¿no? Entonces, ya incluso en zootecnia se habla ya de bienestar animal, por ejemplo, y se habla del tema de que los animales pues, no son solamente para que produzcan, sino que darles condiciones básicas, hay que cumplir con la Declaración de los Derechos de los Animales y todas esas cosas, ¿no? Si ellos saben domésticos, imagínense, en silvestre con mucha más razón, ¿no? ¿No lo creen? Si son especies que no están adaptadas al ser humano y que sufren, por llamar así un término, sienten mucho más que las especies domésticas. No sé si con eso los logro persuadir o convencer, pero hay mucho por hablar sobre fauna silvestre. Tal vez más adelante podemos seguir conversando. Es un tema muy apasionante para mí. Me gusta la fauna, también me gusta la veterinaria, por cierto, pero más de este rubro, ¿no? Más de animales mayores, fauna. Pero yo veo también que hay que evitar, bueno, como recomendación personal, hay que evitar las posiciones extremas, ¿no? Ni cazar todo, ni tampoco prohibir, ¿no? Hay que poner un punto medio que se pueda manejar, ¿no? Porque finalmente, si eso genera progreso, genera riqueza para nuestra gente, eso hay que saludarlo, ¿no? Pero todo tiene que ser ordenado, tiene que ser sostenible y tiene que ser responsable. Hay que cuidar el ambiente y cuidar a nuestra fauna silvestre. Eso siempre va a estar dentro de mis premisas de trabajo. Bien, doctor, sí, muchas gracias por su participación. En realidad, como le vuelvo a repetir, bastante nutritiva, bastante provechosa para todos nosotros. Y ahora, pues, sabiendo ya que usted también tiene conocimiento veterinario, creo que nos podría incluso nutrir un poco más en alguna otra oportunidad, ¿no? Por eso quiero dejar Claro que abierta sí. la posibilidad de que usted, cuando lo desee, sugerir un tema, ¿no? Tal vez que nazca de usted para que nos pueda brindar, doctor, sería excelente. ¿No? Después tenemos un club, ya como parte del círculo, un club de fauna silvestre que poco a poco está que se fortalece, intenta agruparse incluso a otras entidades a nivel nacional. Y creo que usted también podría ser un buen intermediario de todo esto, ¿no? Por eso, muchas gracias nuevamente a nombre de toda la Junta del Círculo, doctor. No, más bien a ustedes, agradecerles por la invitación,
Ustedes, el Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. Gracias por la invitación. Yo estaba muy gustoso de estar con ustedes y sobre todo compartir lo poco que he podido aprender en estos 15, 16 años. Qué bien que la juventud esté interesada, ¿no? A mí me emociona bastante el hecho de que haya jóvenes como ustedes que estén interesados en aprender un poco más de estos temas, porque son ustedes el futuro del desarrollo de nuestro país. Bien, doctor, Bueno, entonces muchas gracias nuevamente, de verdad, espero que se cuide mucho por allá, usted está lejos, ¿no? Igual, y hay que aprovechar siempre este contexto virtual para poder seguir aprendiendo en cualquier oportunidad, ¿no? claro que sí, por mi parte encantado. Cuando ustedes gusten, coordinamos para ver los tiempos, porque igual trabajo en el Ministerio del Ambiente, estoy bastante atareado, pero siempre me doy un momento para poder compartir, porque también me gusta mucho la docencia universitaria, la practico y como te puedes dar cuenta, me gusta mucho. Listo. Sí, bien, doctor, muchas gracias, entonces cuídese, estamos Gusto conversando en saludarlos. otra oportunidad. Hasta luego, Fuerte doctor. abrazo. Cuídense, cuídense. Igualmente para todos por ahí, cuídese, gracias. Hasta luego. Chicos que aún están en la transmisión, vamos a cerrar el formulario en breves minutos. Por favor, los que aún no lo han llenado tienen el plazo máximo 2 minutos. Gracias.